días a todos y a todas. Vamos a estar dando inicio a la conferencia de cierre del 8º Congreso Marplatense de Psicología de Alcance Internacional. Desde la Facultad de Psicología esperamos que hayan sido unas jornadas prósperas y productivas de trabajo. Esta conferencia se va a denominar Desafíos en las prácticas de salud mental hoy, derechos, equidad, diversidad. Estará a cargo de la doctora Alicia Stolkiner. La doctora Alicia Stolkiner es licenciada en Psicología, especialista en Salud Pública, profesora titular regular de Salud Pública, Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires y es profesora titular del doctorado y de la maestría de la Universidad Nacional de Lanús. Es doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Entre Ríos, profesora de posgrados de universidades nacionales, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de otras universidades del exterior. Es expresidenta de la Asociación Internacional de Políticas en Salud y actual miembro de la coordinación de la Asociación de Salud en Medicina Social, Latinoamericana en Medicina Social. Es coordinadora del equipo interdisciplinario auxiliar de la Justicia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y coordinadora del Nodo Argentina de la Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud del Cono Sur hasta 2015. Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer mucho la invitación y además el honor de que sea la conferencia de cierre. Ha sido una semana complicada para nosotros los que vivimos en Buenos Aires, en el sentido que se fue complicando mucho el tránsito y el funcionamiento de la ciudad, que ya está de por sí complicado, y el traslado hacia afuera, pero además por la sensación subjetiva. Ustedes saben que los dispositivos de seguridad producen sensación de inseguridad. ¿Qué? Entonces la sensación que uno tenía a medida que iba avanzando en el montaje de un impresionante dispositivo de seguridad por el G20 era una sensación creciente de inseguridad propia, personal, individual. De cualquier manera llegamos, acá estamos, este título, cuando yo lo pensaba dije, vamos a tratar de transformarlo en algo más dialogal, porque en los últimos meses he tenido una seguidilla de presentaciones, y el problema cuando uno hace una seguidilla de presentaciones es que se aburre de lo que le dice uno mismo. Tiene la sensación de esto, ya lo dije la semana pasada. Pero en esta seguidilla de presentaciones, además, implicaron algunas desterritorializaciones importantes, como por ejemplo el Congreso Alanes en Bolivia, que fue una experiencia totalmente distinta en términos de entrar en contacto con un debate latinoamericano sobre la cuestión salud muy complejo y una realidad absolutamente distinta de la nuestra. Pero entonces voy a empezar prácticamente desde el origen de mi primer trabajo que yo presenté académicamente. Se publicó, fue el trabajo por el cual entré como profesora a la Universidad de Buenos Aires en un concurso, y en ese momento se hacía con presentación de una monografía, además de la defensa de la clase. Ese trabajo se publicó posteriormente con un título que se llamaba Prácticas en Salud Mental. Y este concepto de prácticas, o sea, poner el eje en prácticas, es un concepto que ha atravesado prácticamente toda nuestra trayectoria como investigadores. Quiero decir, acá voy a empezar a usar el plural porque yo creo que la producción de conocimientos es una producción colectiva, no es una producción individual. Uno sintetiza algo de eso, y a lo largo de una trayectoria académica hay investigadores e investigadoras con los cuales he tenido el gusto de compartir su formación y que también me han moldeado a mí en términos de pensamiento. Pero la palabra prácticas implica conjugar, por un lado, aspectos macro, por otro lado, aspectos micro que se desenvuelven en las pequeñas acciones cotidianas de los servicios, desde una lógica en la cual uno piensa las políticas amplias que van marcando el campo de la salud mental. Acá introduje otra palabra, que es la palabra campo de la salud mental, hasta
ese pequeño gesto por el cual una persona le dice a otra en un contexto de servicio algo, o cómo se constituye una estrategia clínica. Entonces, el concepto de prácticas de salud mental, tomado como tal, incluye desde las acciones hasta el sentido que estas acciones tienen, en un punto más amplio, ¿no? Y por otro lado, estaba la aparición de esta categoría, que era salud mental, de la cual lo primero que voy a defenestrar es la idea de que existe algo así como una salud de la mente o cosas por el estilo. La categoría mente en sí misma es una categoría que tenemos que desontologizar. Yo prácticamente ya no uso la categoría mental, salvo para hablar del campo de la salud mental, pero que es un campo que se denomina así. Y como lo he dicho en más de una oportunidad, el éxito del campo de la salud mental sería su desaparición. O sea, el éxito de la salud mental sería, del campo de la salud mental, sería que sus prácticas se incorporen en prácticas integrales de salud que contemplen tanto la dimensión subjetiva como la dimensión del cuerpo, que no es lo mismo que decir lo biológico. No sé si es más o menos claro. Entonces, no existe un tipo o categoría particular de salud que se llame salud mental o una enfermedad que se llame enfermedad mental, y vamos a poner fuertemente en cuestionamiento la categoría mente para, sin embargo, reconocer que sí existe un campo de prácticas sociales que consensualmente se define como el campo de la salud mental, que tiene, ahí voy a utilizar el concepto de campo como lo plantea Bourdieu, tiene sus propios agentes, su propio hábitus y su propia especificidad. Pero la cuestión de la especificidad del campo de la salud mental es que está fuertemente constituido alrededor de las formas institucionales, de las políticas y de las producciones de sentido que la modernidad hizo alrededor de la problemática de la locura. Y entonces, si nosotros lo pensamos, la sobrevivencia de la salud mental como campo está ligada a la sobrevivencia de un modelo institucional de abordaje de problemática de la locura, que es mucho más que decir la existencia de un establecimiento como puede ser un hospital monovalente, este modelo que sería el modelo asilar manicomial. Entonces, mientras exista el modelo asilar manicomial, nosotros tenemos que seguir pensando que existe un campo que se llama de la salud mental, que se define como tal, pero que además como tal es un campo móvil que tiene distintos actores. En los últimos podría decir, esta configuración del campo de la salud mental es un subcampo dentro del campo de la salud en general. Si bien nosotros tendemos a considerar, nosotros quiero decir los del campo psi, ahora voy a utilizar un término coloquial, los que nos llamamos los psi, ¿no? Tendemos a considerar que hay mucha especificidad en lo que hacemos. Cuando uno lo mira retrospectivamente, las transformaciones que muchas veces han sucedido dentro de nuestro campo están fuertemente determinadas por transformaciones que suceden en el campo de las políticas de salud en general. Más aún, se trasladan conceptualizaciones y prácticas que reaparecen en el campo de la salud mental, pero que previamente aparecieron en el campo de las políticas de salud en general. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el nacimiento de la psiquiatría comunitaria está en el marco de lo que se consideró la salud comunitaria como corriente, el preventivismo y la influencia del preventivismo en el campo de la salud mental, y podría seguir continuando con la polémica entre atención primaria de la salud aplicada al campo de la salud mental o cómo la salud mental se va incorporando en prácticas diversas en el terreno de la atención primaria de la salud. Todos debates que se van abriendo en términos de políticas sanitarias, pero cuando decimos políticas sanitarias, ahí sin embargo tenemos que empezar a pensar en términos de políticas en general. Y cuando digo políticas en general, no estoy hablando específicamente, únicamente de toma de decisiones partidarias, discursos específicamente políticos, sino cómo se resuelven las cuestiones de distribución de poder, de ingresos y de asignación de recursos en una sociedad de acuerdo a las tensiones que se van produciendo entre sus actores. Entonces, vamos a tomar la palabra desafíos, ¿no? Vamos a bajar un poco al territorio nuestro actual de acá, cuál es nuestro desafío hoy en este contexto, y después vamos a volver
a lo conceptual en la categoría derechos, en la categoría equidad y en la categoría diversidad, que son los otros tres ejes que tomamos, ¿no? ¿Cuál es el escenario hoy de la cuestión de la salud mental en la Argentina? Recientemente está por reaparecer de manera virtual la revista de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, ¿no? Y recientemente, la semana pasada, en esta especie de vértigo de acontecimientos, de eventos, de espacios en los cuales hablo, etcétera, etcétera, la semana pasada también fue el Congreso Metropolitano de Psicología, reapareció el Congreso Metropolitano de Psicología, ¿no? Y cuando están en esta revista, en la cual que está por salir, y que va a volver con todas las inscripciones de una revista, entre comillas digo no porque dude de la revista, sino porque dudo de lo científico, entre comillas científica. El entrecomillado no es por esa revista, sino por el problema que hay con las publicaciones científicas hoy. Entonces, para esa revista me pidieron un artículo y entonces yo decidí hacer algo que combinaba una cuestión personal con una cuestión de investigación, de una pequeña investigación retomando un trabajo que había hecho hace unos cuantos años por un pedido del Ministerio de Educación, que hizo un estudio sobre los efectos de la dictadura y el terror de Estado en las disciplinas científicas y me pidió uno de los efectos en el campo de la salud mental. Entonces, para hacer ese trabajo en ese momento, yo había sacado de un lugar de la biblioteca las revistas argentinas de psicología que curiosamente me acompañaron durante años. O sea, yo me las llevé al exterior, volví, revistas que son desde el surgimiento de esa revista durante la dictadura de la NUCE hasta las que tengo yo en la colección, hasta el retorno a la democracia. Y entonces fui viendo debates que iban apareciendo y la forma en que estaba estructurada la revista en cada uno de esos momentos. Entonces a mí me quedó claro en ese momento lo antiguo que era el debate, lo antiguo quiero decir, desde cuándo venía en el campo del psi y en el campo de la psicología el debate que habría de culminar finalmente en el 2010 con la Ley Nacional de Salud Mental. Y cuántas cosas de ese debate estaban ya contenidas, por ejemplo, en una propuesta curricular de la carrera de psicología del año 1974, que tiene, esto es una cuestión impresionante, una especialización en medios de comunicación. Además de tener caracterización, una articulación con un área que sería salud y social, problemáticas sociales y salud, tiene una especialización en medios de comunicación. ¿Y cuánto podríamos haber hecho articulando tan tempranamente un recurso como el nuestro con la problemática de los medios de comunicación para pensar los manejos discursivos que se hacen hoy, ¿no? Entonces, esto me llevó a establecer una continuidad de cómo, cuando uno logra finalmente establecer un recurso como la Ley Nacional de Salud Mental, ha sido porque se han ido configurando, construyendo, deconstruyendo actores y discursos que fueron logrando que finalmente en una coyuntura específica, con una particular permeabilidad para la producción de estas leyes, porque en ese periodo además, de ese periodo es la ley de muerte digna, la ley de parto humanizado, la ley de derechos de los pacientes, la ley de regulación de las empresas de medicina prepaga, la ley de producción nacional de medicamentos, y puedo seguir incluyendo además algunas otras que sin ser directamente del campo de la salud mental hacen al campo de la salud mental, por ejemplo, matrimonio igualitario, y vamos entrando en el tema de diversidad además, cómo la configuración de este marco normativo en un momento de permeabilidad de los actores, con otras leyes que también podemos discutir, dislexia, etcétera, por enfermedades, la ley de enfermedades poco frecuentes, esto que se llama las 20.000, cómo confluyó en ese momento, es parte de nuestra investigación, estudiar el debate parlamentario en el Senado de la Ley de Salud Mental para que finalmente la ley pudiera ser aprobada. Y cómo después llevó 2 años el debate de su reglamentación y cómo lleva todavía mucho más la tensión de marchas y contramarchas que se suceden en la implementación de la ley.
Estas marchas y contramarchas que solo pueden ser comprendidas en el término de transformaciones que se van sucediendo y debates que se van sucediendo bastante más amplios en el terreno de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque en el corazón del campo, no, antes de decir el por qué, me voy a detener en hacer una breve crónica. En un sistema de salud altamente fragmentado, altamente segmentado, donde además nosotros tenemos la característica de la federalización del sistema que forma parte de esto, la implementación de la ley de salud mental fue teniendo distintas marchas, contramarchas, formas provinciales, etcétera, pero uno puede reconocer, sin embargo, en qué medida esta transformación fue producto de actores que a la vez potenció, que eran nuevos en el campo de la salud mental. Lo que marcó una diferencia en el campo de la salud mental en la Argentina fue la aparición de actores nuevos no corporativos. Y estos actores nuevos no corporativos fueron los organismos de derechos humanos y las asociaciones de pacientes. Y voy a poner dos ejemplos. El organismo de derechos humanos, voy a poner un ejemplo determinante, que es el informe del CELS, Vidas Arrasadas, del 2007, que se lo hace junto con un organismo internacional, que es el Mental Disability Rights, que va haciéndolo país por país y que termina con un informe lapidario sobre la situación de las personas internadas por razones psiquiátricas en la Argentina, y el CELS sigue tomando esta línea. En este momento tiene una investigación específica sobre el sobreagregado de género de las mujeres internadas en hospitales psiquiátricos, y que es una línea sobre la cual están produciendo una investigación bastante interesante. Pero existió además durante mucho tiempo los encuentros nacionales de salud mental y derechos humanos que organizaba la Universidad de las Madres, donde permanentemente entramos en contacto con dos transformaciones, una muy antigua que era la de los italianos, que siempre han estado viniendo para ello, y la de Brasil, que estaba sucediendo simultáneamente, y como espacio de encuentro de prácticas alternativas, y así podríamos decir sucesivamente, porque lo que pesó fue lo que hicieron este tipo de organizaciones fue desbalancear una especie de equilibrio catastrófico que había entre psiquiatras y otras profesiones alrededor desbalanceó la lógica corporativa y permitió por eso el filtro de la aparición de la ley. Esto, sin embargo, no obstó para que existieran marchas y contramarchas y apareciera un núcleo dentro de la Ley Nacional de Salud Mental, que es probablemente el que dio lugar al conflicto del año pasado sobre la reglamentación de la ley, el decreto reglamentario de la ley y las vicisitudes que esto tuvo. Y ese núcleo, además del núcleo de resistencia y la clásica de debate corporativo sobre la dirección de los servicios, etcétera, etcétera, ese núcleo tuvo que ver con la problemática específica de los consumos problemáticos de sustancias ilegales. Lo voy a decir así en todos los términos. Porque a su vez, si bien tenemos una ley de consumos problemáticos que no está reglamentada y que es lo suficientemente amplia como para incorporar dentro de los consumos problemáticos, inclusive prácticamente todas las problemáticas de consumo, vamos a volver sobre este punto en el cual hay en este momento, con respecto a la atención de lo que serían los consumos problemáticos de sustancias ilegales, y acá después voy a volver a lo de derechos, hay con respecto a ello prácticamente dos posiciones políticas amplias que podríamos decir que marcan una tendencia a nivel internacional. Una es la famosa posición de penalización, guerra contra el narcotráfico, y la otra es la posición que tiende a la despenalización, y si quieren, desde el liberalismo más extremo, como un pensador que ya murió, como Milton Friedman, que no dista de ser un pensador de izquierda, cosas por el estilo, la legalización absoluta. O sea, Milton Friedman decía: legalicen todo y paguen impuestos. Esa era ¿no? Pero en ese debate se juegan intereses políticos y económicos muy importantes, incluyendo venta de armas para lucha contra el narcotráfico, y un elemento que hace a la política global de nuestros países,
que es la función que el narcotráfico produce en el deterioro de las formas democráticas de funcionamiento. Pero eso es largo, o sea, casi diría es funcional al deterioro de las formas democráticas. Pero voy a dejar eso de lado. Entonces, en esta tensión, ¿qué es lo que aparece? Una tendencia a la vuelta a la penalización, por un lado, a la vuelta a la penalización para construir el sentido común necesario para sostener esta batalla, y por otro lado una tendencia a tratar de adoptar formas que reconozcan más los derechos como cualquier otro usuario de servicios de salud mental de las personas que tienen consumos problemáticos. Este fue uno de los ejes centrales de que el año pasado, en un momento de conflicto de pasaje entre que terminaba la gestión de un ministro de salud que era Lemus y entraba el siguiente ministro de salud que era Rubinstein, apareciera un decreto reglamentario que reemplazaría el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, un decreto que estaba ya a la firma presidencial pero que trascendió, en el cual se modificaba de manera prácticamente sustancial todos los aspectos esenciales de la Ley de Salud Mental, cosa que es, por cierto, inconstitucional. Un decreto no puede modificar una ley, pero esto lo íbamos a tener que discutir después. Y en ese debate, sin embargo, en ese debate que sucede justo en ese momento y en un periodo preelectoral, termina sucediendo el cambio de la Dirección Nacional de Salud Mental, con el cual la entrada de Luciano Grasso, del nuevo Director Nacional de Salud Mental, es la reintroducción de un discurso de apoyo a la ley muy ligado a las propuestas de OPS-OMS con respecto a la reforma e inclusive la propuesta italiana. Entonces, el problema que presenta, sin embargo, su implementación, es que la Ley Nacional de Salud Mental solo es, en definitiva, implementable en el marco de políticas sociales amplias que garanticen derechos. Y en el marco hay una frase de Franco Basaglia que dice: una política de desmanicomialización requiere una política de empleo pleno, ¿no? Y en el marco, entonces, el problema no es tanto si nosotros podemos personalizar, sino cómo va a funcionar la ejecución de la Ley Nacional de Salud Mental en el marco de una retracción del gasto global social del Estado, en el marco de un incremento de los procesos de desempleo y de procesos más amplios de desagregación de lazos sociales como los que estamos percibiendo. Ahora, dejo esto planteado como pregunta y cuáles son nuestros desafíos. Nuestros desafíos, los voy a decir al final, son varios, pero uno de ellos, y ahora voy a volver a un campo más general, es que nosotros tenemos que ser capaces de estar permanentemente deconstruyendo y reconstruyendo los fundamentos teóricos de nuestras prácticas. No se trata, el fenómeno de objetivación del cual voy a hablar luego, no es un fenómeno que resulta que la medicina objetiva y nosotros subjetivamos, no seamos ingenuos. En nombre de la subjetividad se producen hoy en día procesos de objetivación. Y después voy a volver sobre ello. Y aún dentro de nuestros propios debates y dentro de teorías que supuestamente serían teorías de la subjetividad, aparecen o reaparecen posiciones sumamente ontologizantes, patologizantes y que congelan la diversidad de la diversidad subjetiva, de lo cual voy a hablar luego. Ahora voy a ir al tema de derechos. Y acá es donde yo tengo la sensación de que ya lo dije, ya lo escucharon y se van a aburrir, pero disculpen. Quizás porque lo tuve que hacer por mi práctica, por la confluencia de esto, qué sé yo, me interesó mucho pensar la temática de articulación, en realidad porque empecé trabajando con víctimas del terror de Estado, entonces ahí tuvimos que pensar la cuestión de derechos humanos y subjetividad. Pero el terror de Estado, esa forma de objetivación máxima, es la punta del iceberg de algo que sucede cotidianamente y de tendencias que están presentes en toda sociedad. A ver, todo Estado tiene un componente de terror. Todo Estado es como Mr. Hyde y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de tal manera que hoy en día se piensa que dentro mismo de los Estados tiene que haber dispositivos que regulen la posibilidad de los Estados de avanzar en cuestiones
que hacen a micro situaciones de terror dentro del funcionamiento de estados que no son definitivamente estados terroristas. No sé si soy más o menos claro. Para caso, la violencia institucional. Pero entonces, ahí, pensar la cuestión de los derechos humanos teóricamente, no jurídicamente. Una vez un estudiante de psicología dijo lo que ya había dicho un estudiante de derecho, de medicina. Si yo hubiera querido estudiar derecho, hubiera estudiado derecho. No. El tema de los derechos humanos no es un tema de la Facultad de Derecho. Hay un marco jurídico internacional construido alrededor de la temática de derechos humanos que, por supuesto, sería muy interesante que tuvieran presente todos los que estudian Derecho, que tampoco lo suelen tener presente. Pero, cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de uno de los constructos más brillantes y paradójicos de la modernidad. De eso es lo que estamos hablando. Hay un autor que para mí es un filósofo argentino, que para mí fue bastante útil y lo cito siempre para pensar esto, que es Marcelo Raffin, que tiene un texto que se llama La experiencia del horror, subjetividad y derechos humanos en las dictaduras del Cono Sur, y el primer capítulo es sobre subjetividad y el segundo es sobre derechos humanos. Me voy a detener muy rápidamente para hacer una aclaración porque estamos en una facultad de psicología. El concepto de sujeto y de subjetividad lo hemos importado. No es del terreno de la psicología, es del terreno de la filosofía. Y en este momento es un tema de debate de prácticamente todas las ciencias sociales. De hecho, les recomiendo un texto de un equipo de investigación de Córdoba que se llama Sujeto, una categoría en disputa, que tiene prácticamente todas las conceptualizaciones de sujeto y subjetividad en el pensamiento postestructuralista, por decirles un debate. Entre ellos, Lacan. Pero no es que nosotros inventamos. ¿Cuál es el problema que tenemos en psicología? Que nosotros usamos muchas veces sujeto, subjetividad, como sinónimo de aparato psíquico o como sinónimo de mente directamente. Y en el peor de los casos como sinónimo de psicología. No, seamos cuidadosos. Sujeto es una categoría compleja a cuya comprensión podemos aportar, y mucho, pero que no nos pertenece de manera absoluta. Hecha esta salvedad, ahora voy a entrar en el tema de subjetividad y derechos humanos. ¿Qué es este constructo de los derechos humanos? Obviamente esto significa tomar posición en una posición dentro del marco del derecho no naturalista, no es un naturalista, pero significa reconocer que en el nacimiento mismo de una forma de conceptualización de la realidad, de una forma de construcción del mundo y de una forma de organización de lo societal que marcó la modernidad, en ese mismo paquete vino la construcción de lo que fueron los ciudadanos, los derechos de las personas, etc. Y en esta misma construcción, ¿por qué dice que es paradójica? Dice el autor. Él dice que es paradójica porque en el mismo momento de construcción se construyó la excepción. O sea, se construyó, él dice, las personas que lo pensaron, pensemos la Revolución Francesa. Los franceses son muy autocentrados, digamos, entonces muchos de los autores franceses no usan la categoría de derechos humanos, sino derechos del hombre, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, que no es lo mismo que la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas de mediados del siglo XX. Pero cuando comienza esta idea de derechos, los que la enuncian, dice Marcelo Raffin, son varones, blancos, adultos, propietarios, y yo agregaría cuerdos y aparentemente heterosexuales. Por lo menos aparentemente. ¿No? Entonces, dice, enunciaron los derechos en su misma imagen, y quedaron una cantidad de sujetos que quedaron por fuera de sujetos, de personas. Persona quiere decir sujeto de derecho, por lo tanto, quedaron una cantidad de, por decirlo, de humanos
que quedaron por fuera del ejercicio de estos derechos que sin embargo se plantearon como universales. Quiere decir que la universalidad reconoció la excepción, no sé si es más o menos claro. Quedaron las mujeres por emocionales, los niños por inmaduros, los pueblos colonizados también por inmaduros, porque se supone que eran, como él dijo, que estaban atrasados en el proceso del progreso, ¿no? Como diría el antropólogo que acompañó Roca, en nombre del progreso les serán quitados las tierras a estos pueblos, a esta raza infértil, pero no infértil porque no se reprodujeran, sino infértil en términos de progreso. Entonces los pueblos colonizados, que tenían que ser acompañados hasta que llegaran a la madurez que iba a ser occidental, los locos por supuesto que estaban afuera desde la época de la Revolución Francesa, y por supuesto quedó en la oscuridad toda la diversidad en términos de sexualidad y género, que bien plantea Foucault, qué dispositivo fue la sexualidad en términos de la construcción de la sociedad. Entonces, en su misma enunciación, los derechos construyeron la posibilidad de la excepción. Y esto, ¿cómo opera en la producción de la subjetividad? Agamben, que es un filósofo, no un psicólogo, ni un psicoanalista, dice: pero me interesa el término. Una subjetividad se produce cuando el viviente entra en contacto cuerpo a cuerpo con los dispositivos que le han sido dados a habitar. Tenemos acá varias categorías. Una es cuerpo, que nosotros sabemos olvidar con bastante frecuencia. Otra es dispositivo, que es una categoría para trabajarla, porque nosotros decimos que es un dispositivo productor de subjetividad, pero después decimos que un hospital de día es un dispositivo, y así como se confunde el hospital psiquiátrico con lo manicomial, que puede simplemente existir en cualquier vínculo, así también confundimos el establecimiento con el dispositivo. Y muchas veces no analizamos el dispositivo que está presente adentro del establecimiento. No sé si es más o menos claro. Ahora, ¿qué tipo de dispositivos son los derechos? ¿O qué tipo de subjetivación produce? ¿Qué significa que una persona se constituya como sujeto de derecho? ¿Y qué cambio puede significar? Acá les voy a contar no una viñeta clínica, sino un fragmento biográfico, que lo he usado en varias oportunidades y tengo la autorización para hacerlo además. Quiero decir, por la persona con la cual me lo narró, pero no es una persona con la cual hablo, no es en un lugar del interior de la sierra, no es un paciente. Es una mujer que ha tenido 8 hijos, en realidad tuvo 9 hijos, tuvo 11, pero dio 2, crió 9 hijos. Me voy a detener para decir que es una persona de origen de la zona, digamos. Bueno, pero ella en algún momento recibe una asignación, por primera vez el Estado le reconoce que es una mujer que ha criado 7 hijos, la famosa asignación por madre de 7 hijos. Entonces ella me dice: nunca lo pensé, pero tienen razón, los crié sola y los crié bien. Dice: yo lo merezco. No lo vive como una dádiva, lo vive como un reconocimiento de la sociedad que a ella le permite reconocer algo que hizo. Y a partir de ahí, esto, aunque ella no lo ligue, toma una decisión, que es no casarse con un hombre a quien quiere, que le propone matrimonio, porque es alcohólico y que es el padre de su hija menor, digamos, ¿no? Dice, y le digo: ¿por qué no te casaste? Para ella, en esa condición, casarse hubiera sido como una... Dice: no me casé porque nosotros estamos bien como estamos. Dice, él sabe que si toma no puede venir a casa. Dice: yo no lo voy a curar del alcoholismo, eso solo lo podrá hacer él. Dice: pero estamos bien cuando él lo toma. Y es una decisión extraña. Ha habido una modificación en la posición de género que una mujer generalmente tiene con respecto a, al casarse cuando es una madre soltera, B, a
pensar que puede o no transformar esta persona en aquello que ella espera, no sé si me entendí. Entonces, ¿para qué traigo esto? Que no es una viñeta clínica. Para mostrarles que la producción de subjetividad y las transformaciones subjetivas también tienen que ver con el lugar de sujeto o no sujeto de derechos. No sé si es más o menos claro. Cuando ella dice, yo lo merezco, ¿qué es lo que reconoce? Muchas cosas reconoce. Primero, que la reproducción social no es una responsabilidad individual. Segundo, que ella no es una mala mujer que tuvo un montón de hijos sola. Es una mujer que crió estos hijos y los crió bien, y con todas las dificultades. Y tercero, esta dignificación, ahí aparece la cuestión de dignificación, esta dignificación deriva directamente en una toma de decisiones alrededor de una cuestión que parece una vida absolutamente ligada a una cuestión sentimental. Ustedes pueden hacer, si quieren, una lectura psicoanalítica de esto. Pero no se hace una lectura psicoanalítica de algo que no está producido en un contexto psicoanalítico. Yo soy muy cuidadosa. Entonces hago una lectura de discurso, esto es un análisis de discurso social, no es un análisis clínico de una persona, es un análisis de lo que nosotros hacemos en investigación cuando tomamos fragmentos biográficos. Y en esto es un fragmento biográfico de una transformación producida por el reconocimiento de una persona como sujeto de derecho. Ahora vuelvo, y esto sucede, ahora voy a tomar, esto pasa así porque además la idea misma de derechos humanos contiene distintas conceptualizaciones de lo que son los derechos, en distintos momentos, que muchas veces se han hablado que son generaciones distintas de derechos. Esto está sumamente cuestionado, que sean generaciones. Algunas son conceptualizaciones distintas, ¿no? Que avanzó, qué sé yo, entre, por ejemplo, el sujeto de los derechos sociales no es el mismo de los derechos individuales. Cuando África establece los derechos humanos para África establece y de las comunidades, porque su categoría de individuo no es la misma que la nuestra, y así sucesivamente. Pero hay un punto central en la conceptualización. Los dos pilares de la categoría de derechos humanos son el concepto de autonomía y el concepto de dignidad. El concepto de autonomía es fuertemente reivindicado, sobre todo por los pensadores liberales, como una especie de libertad sin determinación. Si una persona decide autónomamente, esa decisión autónoma debe ser respetada como tal. Y el concepto de dignidad tiene una definición que está en el Diccionario Latinoamericano de Bioética, que dice que la dignidad consiste en que tiene un origen kantiano, pero dice, ninguna persona sea colocada en el lugar de objeto, de medio o de mercancía. Volvamos para atrás. Y el ejemplo que siempre pongo, y esto ya me lo deben haber escuchado 1000 veces, pero para mí, cuando uno trabaja muchos años en investigación, le quedan como 3 o 4 cuestiones que le quedan dando vueltas, son ejemplos que va a tomar siempre, es algo así como casos definitorios. Y en algunos casos también haber escuchado un debate en un foro internacional queda para citarlo definitivamente. El debate que yo les voy a citar es, hay un debate hoy en día a nivel internacional en bioética, bio quiere decir vida, o sea que bioética es la ética en relación a la vida. Hay un debate acerca del concepto de dignidad. Todos los pensadores, muchos filósofos bioéticos anglosajones, que plantean que la dignidad es un concepto useless, dicen, o sea, absolutamente inútil, que basta con que la persona tome una decisión autónoma. Por ejemplo, vender un riñón o vender un hijo, digamos, ¿no? Entonces, este debate, esta tensión entre dignidad y autonomía, lleva a algunos a plantear desde la lógica de los derechos sociales que solo es posible la autonomía en condiciones de dignidad. Esto no obsta para que aún sujetos en condiciones indignas, por ejemplo en situaciones de ser prisionero de campo, puedan tener una conducta
autónoma, pero ese margen de autonomía puede ser, por ejemplo, el suicidio, no mucho más que eso, entre comillas, autonomía. Entonces, vuelvo a esto que tiene que ver con la cuestión de considerar, ahora sí, en el campo de la salud mental, este antagonismo central que la cuestión de derechos plantea en nuestro campo, pero en todos, y que yo podría decir que es el antagonismo central de nuestra época. Y la diferencia entre un antagonismo y una contradicción es que una contradicción se resuelve. Un antagonismo es una tensión que está siempre. No se resuelve porque no tiene dialectización. No es que se produce una tercera opción superadora. Y este antagonismo central es entre la tendencia a la objetivación máxima, que es subordinar todas las formas de la vida a la concentración y la acumulación de la ganancia, que es una tendencia actual del capitalismo, y una tendencia muy notable a la subjetivación, que es todas aquellas fuerzas que antagonizan con eso, tratando de alguna manera de potenciar la defensa de la vida. Acá me voy a detener en la palabra vida, bios, vida. En muchos casos, hoy en día, los derechos están ampliándose a más allá de los derechos humanos. Y uno de los derechos que ha planteado el pensamiento latinoamericano como central son los derechos de la naturaleza. Son los derechos, como dicen los bolivianos, de la madre tierra. Que en realidad es pensar los derechos generales de la vida, incluyendo los derechos de los humanos a la vida y la aparición de categorías de derechos que son derechos futuros, por ejemplo, lo que se llaman derechos difusos, o sea, los derechos de las generaciones futuras a gozar de un medio ambiente que sea habitable. Todo este debate hoy en día sería useless, inútil, si no fuera que estas ideas configuran hoy motores de actores sociales. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros? Configuran actores sociales, y en ese sentido también, dice este autor, nosotros lo hemos mostrado notablemente. O sea, la cuestión de derechos humanos en Argentina es una radiación muy importante hacia otras áreas. Ahora, ¿cómo aparece esto en la cuestión de la salud mental en nuestras prácticas? Y voy a ir cerrando. Toda la formación de los psicólogos, cuando dije nuestras prácticas, ahora me voy a referir a nosotros los psicólogos argentinos específicamente, porque mis compañeros de Puerto Rico, la maestría en psicología clínica en México, tenían formación básicamente empresarial. Pero nosotros tenemos, primero tenemos una característica que es única, que es la cantidad que somos. Somos un recurso humano impresionante, que no hay otro país que tenga tantos psicólogos, pero yo no considero, y psicólogas y psicólogues, yo no considero que esto sea un déficit. Esto es un recurso riquísimo para pensar otra forma de incorporación de las dimensiones de las prácticas en salud en general y en salud mental en particular. Y esto se mostró mucho cuando aparecieron posibilidades de incorporarse en esa práctica. Pero también cuando aparecieron las posibilidades de incorporarnos en esas prácticas es que aparecieron las falencias de nuestra formación disciplinar, la resistencia a pensar lo interdisciplinario, algunos repliegues hacia posiciones dogmáticas, etcétera, que es lo que nosotros tenemos que pensar entre nosotros. Quiero decir, nosotros si nos vamos a configurar en un actor social que piense en términos de defensa de la vida, ¿cuál es el riesgo que corremos en términos de la implementación de la ley de salud mental? Primero, tendemos a ser tan objetivantes psicopatologizantes como los médicos en alguna formación. Segundo, hemos dado cuenta en más de una oportunidad de una cierta dificultad para incorporar discursos de actores sociales relevantes, tensiones entre lo que se escucha en la formación, en nuestra formación, y los debates más amplios que hay sobre la cuestión de diversidad de género. Hemos llegado tarde a la despatologización de la diversidad de género, no sé si... y nos cuesta incorporarlo, ¿no? Una cierta tendencia a una visión eurocéntrica que deja de lado la potencialidad de incorporar
dimensiones subjetivas que solo son comprensibles con lógicas que hacen a la mixtura que es nuestra cultura. A ver, tengámoslo claro, no somos occidentales. Lamento decírselo, todo depende de donde uno mire el mundo, ¿no es cierto? A diferencia de lo que piensan algunos pensadores también latinoamericanos, y yo, menos que nadie puedo decir eso, tampoco somos descendientes directos de los pueblos originarios. Hay algo que caracteriza, sin embargo, nuestros países, que somos descendientes del horror. Estos países son los pueblos originarios sometidos por la conquista y que quedaron ahí subalternizados. Somos los descendientes de, como diría Alejo Carpentier, esos españoles católicos que mucho miraban a la Meca a la hora de ponerse el sol, o sea, de los fugitivos de las persecuciones diversas de Europa, de los pogroms de los judíos que precedieron en mucho lo que finalmente Alemania industrializó de persecución, de la pobreza de Italia y de la pobreza de España en distintos momentos de la historia, del primer genocidio del siglo XX que fue el genocidio armenio, y así les podría decir sucesivamente, salvo algunos que vinieron movidos fundamentalmente por la ambición. Podríamos decir que sí, me olvidé de una, y la mitad de África que la trajeron como esclavo. Eso somos en América Latina. Y la construcción de una identidad, hay algo que confluye en esta identidad, que es que en realidad todos los dolores del mundo confluyeron en este continente. Y la respuesta a esos dolores. Ninguno de nosotros puede decir que tiene hace poco una paciente decía, yo tengo una historia muy extraña, y yo pensé en ese momento, todas las historias de la gente acá son extrañas. A 3 generaciones o 4 son todas historias extrañas. O sea, llegó solo, los padres eran de, por ejemplo, de un país de Europa del Este, lo pusieron solo a los 14 años, es una historia, son historias todas extrañas. Entonces, algo culturalmente tenemos que poder construir que sin embargo nos permita configurarnos de una manera que no sea, porque ahí viene el tema, que no sea autodescalificatoria. Porque esta mirada hacia el exterior permanentemente produce rápidamente un proceso de autodescalificación. A mí me llamó la atención recientemente, cuando fue este fenómeno del fútbol, cómo los medios se llenaron de los argentinos somos, esto es lo que somos, que ellos nunca estuvieron en Londres cuando las barras bravas se enfrentan en Londres, que se matan, yo sí estuve, pero no es lo que somos, esto no es un homogéneo, y particularmente lo que somos siempre aparece como un lo que somos, que no estamos a la altura de, que no vamos a poder hacerlo, que es una construcción. La segunda construcción, que yo creo que es riesgosa en esta época, es, y este es un trabajo también en términos de salud mental, y por eso tenemos que revisar las herramientas, es que cuando las condiciones sociales empiezan a producir mucho malestar, triunfa el que logra construir un enemigo identificable. Triunfa el que logra vehiculizar una construcción del otro como un enemigo identificable, y que entonces la violencia irradie horizontalmente en lugar de irradiar verticalmente, y que en el mismo proceso de irradiar dificulte las posibilidades de construcción de un colectivo solidario. Todas estas son las cosas que tenemos que pensar, porque cuando nosotros recibimos, por ponerles un ejemplo, no es que no tengamos, en este momento, por ejemplo, el Fórum Infancias atraviesa todo el país en términos de pensar la problemática de la psicopatologización de la infancia, que es gravísima. Estamos reduciendo a los niños a máquinas de tomar pastillas, ¿no es cierto? La ley de salud mental tiene movimientos que los apoyan en distintos lugares pese a las tensiones y desagregaciones. Cuando nosotros recibimos hoy en día a una mujer y su sufrimiento,
o a una persona que pertenece a grupos diversos en términos de su identidad de género, creo que ya nadie puede recibirlo de la misma manera que se recibía hace 20 años o 30. Por lo menos no puede dejar de cuestionarlo. Es cuando a mí me preguntan el lenguaje inclusivo, y soy una persona grande, a mí que no me es fácil hablar en ese lenguaje, pero eso no quiere decir que no reconozca que el efecto ya lo produjo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo todos los que estamos acá, aún cuando yo diga todos los que estamos acá, ya sé que podría ser dicho de otra manera. Y ese ya sé que podría ser dicho de otra manera, sumado el hecho de que los jóvenes hablan de otra manera, ya es un elemento de transformación social. No sé si... Bueno, el siguiente elemento de transformación social es que nosotros no construyamos permanentemente procesos de estigmatización de los otros. No estemos permanentemente construyendo un proceso. ¿Qué es la estigmatización? La estigmatización no es un proceso que consiste en discriminar a otros, sino es un proceso de producción, como diría Goffman cuando trabaja la palabra, es un proceso de producción de la identidad misma del otro. El otro día contaba una anécdota que hace la violencia y que algunos quizás ya me han escuchado, porque estaba en un día de verano muy caliente, no funcionaba el aire acondicionado del auto, dejo la ventanilla baja en un lugar céntrico con un tránsito muy cerrado, me paro en un semáforo y estaba distraída, estaba preparando la clase que iba a dar, miro así, tenía un muchacho acá, un muchacho de la calle, un pibe como de 16 años, 15 años, me dice, ¿tiene algo para darme? Pero lo tenía acá en la ventanilla, y yo levanto la cartera y me la pongo en la falda. En el momento en que levanté la cartera dije, perdí. Pero voy a perder con dignidad, ahora no voy a tratar de levantar la ventanilla, gritar, nada. Abro la cartera, saco la billetera, saco lo que le doy, hasta ahí todo normalmente, lo recibe, me dice, muchas gracias señora, usted debe ser una buena persona, pero cuídese más. Lo miro, sí, cuídese más señora, pero yo digo, este muchacho me está pidiendo que me cuide de él, no, me está pidiendo que se cuide de la gente como él. Y el estigma es que él piense que una persona como él le arrebataría la cartera a esta buena señora, que es una ingenua por andar por el mundo poniendo la cartera en la falda cuando tiene una persona como él en la ventanilla. No sé si está claro. Eso es la estigmatización. La estigmatización es lo que construye a uno mismo, lo que produce a uno misma. Esa es la de la joven que me viene a ver el otro día, estuvo buenísimo. Me vino a ver para charlar, es un artista que está con tratamiento psiquiátrico hace años y vino a charlar. Y entonces me cuenta un montón de cosas, entre ellas que escucha voces. Y le digo, ¿se lo dijiste a tu psiquiatra? No, me dice, va a pensar que estoy loca. A ella le preocupa que su psiquiatra piense que está loca. Y me lo cuenta a mí porque supone que yo no voy a pensar que está loca. Claro. Entonces, digo, pero claro, esa es la construcción del estigma. Ella no quiere ni que ni siquiera el psiquiatra piense que está loca. Porque estar loco, o como diría otra persona, estaba hablando, le digo, vos le dijiste a una persona con internaciones psiquiátricas, le dijiste eso, pero estás loca. Me dice, nadie le dice loco a un loco. Debo estar muy bien, dice. Ese juego, que cuando uno trabaja en confianza con las organizaciones de usuarios del servicio de salud mental, juegan mucho con eso. Todos han leído sus historias clínicas, todos saben cómo están diagnosticados, saben la medicación que toman, se burlan de los psiquiatras, se burlan de los psicoanalistas, se burlan de los psicólogos. Esa parte que no conocemos, bueno, es la parte donde resiste la subjetividad, aunque sea en el chiste. Y el estigma es la construcción a la cual ellos se resisten cuando toman la categoría y la usan para burlarse de ella. No sé si es así. El estigma es esa parte que... Entonces, cuando una persona de alguna manera logra una construcción de sí misma, como esta mujer,
de una construcción de sí misma como sujeto de derecho, esto la habilita una forma de reclamo y de reclamo colectivo que produce una modificación, es un dispositivo de producción de subjetividad. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la ley de salud mental con una lógica de derechos, lo que estamos haciendo es introduciendo en nuestra propia práctica otro dispositivo de producción de subjetividad, que es justamente esto de la construcción de un sujeto de derecho. Y esto no tiene que ver con que nosotros le vamos a leer los derechos humanos o sus derechos a los pacientes. Esto no modifica nuestra modalidad de escucha, modifica nuestro posicionamiento con respecto a nuestras prácticas y también el reconocimiento de la necesidad de que estas prácticas se inserten en prácticas institucionales más amplias dentro del marco de la ley. Muchas gracias. Bueno, después de esta gran conferencia vamos a invitar a la decana de la Facultad de Psicología, licenciada Ana María Hermosilla, para realizar el cierre de este congreso. Me han traído, bueno, siempre es por dónde empezar, ¿no? Por dónde empezar al final. Ha sido un congreso francamente muy intenso desde el primer día. Muchas emociones, mucha gente querida, uno se encuentra y reencuentra permanentemente. Acabamos de venir antes de estar aquí, Alicia, de una actividad que fue muy conmovedora, de un maestro de maestros en Mar del Plata, Andrés Cabo, que falleció hace... Las huellas están ahí, me las marcaron, que falleció hace un mes. Y que incluso colegas que asistieron, colegas de FEPRA que asistieron al encuentro, me decían recién cómo se puede conmover a alguien con una persona a la que no conocimos, ¿no? Pero fueron tan vividos los recuerdos y los comentarios de aquellos que estaban, que a su vez fueron mis maestros, por lo tanto se hablaba allí del eslabón, ¿no? O sea que este congreso tuvo de todo. Alicia hablaba de 3 ejes que me parece que fueron los fundamentales y que de alguna manera responden a los ejes políticos de la gestión que estamos llevando a cabo, que son la ampliación de derechos con perspectiva de género, que es la equidad, que es la diversidad. O sea que estamos en esta línea, y por eso no es casual los invitados que elegimos para la apertura y el cierre. En el sentido de que esta facultad particularmente ha constituido una apuesta fuerte en la militancia por la ley de salud mental. De hecho, muchos de nuestros actores están participando en la mesa intersectorial de salud mental y se han presentado junto con gente de FEPRA en la primera jornada del Congreso, donde la resistencia sería como el denominador común en relación a sostenerla, sobre todo por las cuestiones que vos mencionabas, Alicia, en relación a ese intento de reglamentación que por suerte, que está latente pero que por suerte no se concretó, y en el desmantelamiento de servicios de apoyatura que ya se produjeron. Otra cuestión importante que me interesa resaltar es el primer día del Congreso, vinieron representantes de la Comisión de Género del CIN, que mantuvieron conversaciones con nuestros estudiantes, por ahí están, ¿no? Sí, ahí sabía que andaban por allí. Con nuestros estudiantes y con decanos y con decanas de esta facultad, de esta universidad. La perspectiva de género y el protocolo de género es una herramienta que hemos introducido el año pasado y como toda herramienta nueva hay que aprender a usarla.
y en ese aprendizaje de su uso estamos todos comprometidos para que esta cuestión, incluso más allá de lo que supone, sea incorporada transversalmente a la formación de nuestros estudiantes. O sea, tanto los derechos humanos, ampliación de derechos, perspectiva de género, no es patrimonio de una parcela disciplinar. Tiene que estar, nosotros entendemos, en toda la currícula presente y desde allí podremos en algún momento efectuar las modificaciones a las que todos aspiramos. Luego vino gente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, a quienes agradezco la presencia de su mesa ejecutiva, y decanas y decanos de carreras de psicología de universidades nacionales. De manera que hemos tenido aquí, nos hemos reunido los conductores o los actores principales de la conducción del colectivo de psicólogos, tanto a nivel desde la academia como de la profesión. Y lo más importante que hemos acordado es trabajar en conjunto de aquí a futuro, porque entendemos que solo la potencia de la fuerza conjunta es aquella que nos va a poder llevar adelante las políticas que estamos pensando. Desde la academia lo que estamos trabajando es la revisión de los estándares en función de la formación de nuestros estudiantes. Por supuesto, desde FEPRA, la defensa gremial, la cuestión del intrusismo que tanto nos preocupa, la cuestión también de la ley de salud mental y lo que ya mencioné. Y como todo final, por suerte es un punto de partida también, decirles que hemos puesto en movimiento esta mañana cuestiones que teníamos en carpeta. Esta facultad se distinguió por tener un convenio muy importante con el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión anterior, que produjo un nicho de especialistas en gerontología. Y la doctora Roque, el doctor Iacú y nuestra querida docente Claudia Arias, aquí presentes, tuvieron una reunión toda la mañana mientras nosotros seguíamos con el Congreso, con nuestra secretaria de investigación y con nuestro decano, para ver si concretamos un proyecto que hace rato estaba en carpeta, que es la concreción de una maestría latinoamericana en gerontología que esperamos próximamente habilitar. Y como si esto fuera poco, cuando ellos estaban dejando ese despacho, llego allí al decano de la Facultad de Psicología de La Plata para también poder retomar otro proyecto que es un posgrado, otra maestría, otra especialización, mejor dicho, en técnicas psicodiagnósticas. Algo que estaba pendiente y que, bueno, lo queremos concretar. De manera que los congresos son estos, son intercambios, son encuentros, son proyectos y todos en pos de la psicología. Una última cuestión que me acaban de acercar, que es que hemos tenido 1.300 inscriptos, que hemos tenido 510 expositores, ¿sí? Que hemos tenido 800 estudiantes, esto es inédito, es el tercer congreso que me toca cerrar, y en general no ha habido tanta participación como esta vez, pero no solo la participación estudiantil la valorizamos por la cantidad, sino porque entendemos que en una universidad y sobre todo en las públicas, el sector estudiantil es el más dinámico, sin duda, de los claustros, ¿no? Los demás, nosotros, los docentes, las conducciones, solemos ser los conservadores, ¿no? Y ustedes nos interpelan, y gracias a que ustedes nos interpelan, se producen modificaciones. Así que bueno, eso lo valoramos mucho. Por otro lado, veo estudiantes y a los estudiantes que nos han acompañado en la organización del Congreso. Sin duda, han sido el motor de que esto salga bien. Así que a ustedes muchas gracias también. Y ni hablar de mis colaboradores, que decir, más allá del equipo que formamos, porque aquí sí se notó que hay equipo, esto no fue magia, creo que fue un muy buen congreso. Yo creo que es una gestión y un proyecto político-académico
que se concreta justamente en el compromiso de todos aquellos que lo integramos. Por lo tanto, hay equipo, salió bien. Señora Secretaria de Extensión, punto para ella, Julieta Filipe Villar, por quien pido un fuerte aplauso. Y por su equipo de colaboradores, el personal universitario que también colaboró en todos los estamentos, colaboró con nosotros codo a codo, a Julio, a Claudia, no me quiero olvidar de ninguno, Gabriela, que está por aquí, bueno, a todos, en fin, nos vemos en el próximo congreso, el lunes seguimos trabajando, viva la Facultad de Psicología, gracias a todos.